Nos hemos reunido en este aula de cultura de Caja Extremadura para participar de la conferencia de Don Abelio de Gregorio titulada Emergencia Educativa. Esta conferencia está organizada por la Delegación de Fe y Cultura de la Diócesis de Coria-Cáceres. Con esta conferencia inauguramos el ciclo de actividades de este curso 2013-2014 que lleva por título En las periferias de la existencia. Con esta expresión tomada del Papa Francisco, queremos abordar los temas culturales en que hoy día están más patentes los debates y dramas del hombre moderno. Uno de ellos es el de la educación. Por eso el Papa emérito, Benedicto XVI, habló en numerosas ocasiones de que estábamos en un momento de emergencia educativa, exponiendo las raíces profundas de la crisis que sufre la educación hoy y los caminos para tener una educación que esté a la altura del hombre. En el fondo se trata del valor de la vida humana y la manera de compartirla con otras generaciones y culturas. Padres, profesores, autoridades, estamos implicados en esta tarea fundamental en la que se deciden tantísimas cuestiones sociales. Pensamos que Don Abelio de Gregorio es una de las personas más autorizadas en España para abordar este problema. No solo por su dilatada experiencia como educador y su conocimiento del tema, sino por la profundidad de su pensamiento. Don Abelio de Gregorio es licenciado en Ciencias de la Educación por la Universidad Complutense de Madrid, diplomado en Orientación Familiar por la Universidad de Navarra. En el curso 2010-2011 impartió la asignatura de Historia de los Grandes Proyectos Educativos en el máster para profesores de educación secundaria en la Universidad San Pablo CEU de Madrid. Ha ejercido la docencia en Salamanca como catedrático de enseñanza secundaria. Entre sus numerosas publicaciones destacamos algunos libros: Familia y Educación, La participación de los padres en los centros educativos, Educación familiar y valores de sentido, Educar en valores hoy, La calidad educativa en la escuela católica, y otros títulos tan sugerentes como La formación moral, eje transversal de la educación, La integración de los padres en los procesos educativos escolares, Claves de la programación de la enseñanza religiosa escolar, La educación afectivo-sexual, cómo ayudar a los padres, Educación para la democracia, La escuela católica, ¿qué escuela? El proyecto educativo de centro en la escuela católica, Atreverse a ejercer de padres. Don Abelio cuenta con numerosos artículos publicados en revistas relacionadas con la educación, Cuadernos de Pensamiento, Educación y Futuro, Religión y Cultura, Actualidad Catequética, Estar, Edetania. Ha participado con presentaciones de ponencias en congresos nacionales e internacionales en Moscú, Roma, México, Buenos Aires y Lisboa. Imparte numerosas conferencias y cursos de formación al profesorado y ha tenido la amabilidad de estar con nosotros en Cáceres, puesto que él reside en Salamanca. Esposo, padre de familia, abuelo, amigo entrañable, nos hace partícipes de la claridad y profundidad de su pensamiento. Vamos a gozar de su experiencia y de su cordialidad, así que con nosotros, pues, Abelio de Gregorio. También hago referencia que está con nosotros en la mesa don Francisco Javier Grande Tejigo, que es profesor titular de Literatura Española de la Universidad de Extremadura y actualmente es el delegado diocesano de Pastoral Universitaria de la Diócesis de Coria-Cáceres. Muy bien, buenas tardes. Agradezco en primer lugar la compañía del señor delegado diocesano de Educación de Enseñanza Universitaria y agradezco también cordialmente la presentación de mi amigo. Una simple observación. Nunca he llegado a entender bien por qué es tan importante la gente que escribe libros y por qué es tan poco importante la gente que enseña a leer los libros. Creo que es bastante más importante la gente que nos hemos dedicado a enseñar a leer. Y si algún título en este sentido profesional tengo, es el de haber pretendido enseñar a leer a mis alumnos ya muy grandes, un poco éxito por tanto, pero
Por lo tanto, bueno, ahí estamos. Quédense ustedes con otros datos de la presentación, y es que soy un simple padre de familia, con los hijos ya muy grandes, pero me interesa dejar sentado esto porque creo que es uno de los títulos fundamentales que uno puede ostentar. Yo al menos lo ostento con mucho orgullo. Ojalá lo llevara con tanta dignidad como yo tengo, ¿no? Y se me ha llamado hoy aquí para compartir con ustedes alguna reflexión acerca de esa cuestión que se ha iniciado ya de la emergencia educativa, expresión que ha tomado carta de naturaleza a partir del momento en que en mayo de 2010 el entonces y actual Papa Benedicto XVI, dirigiéndose a la Conferencia Episcopal Italiana, que había adoptado por 10 años como objetivo fundamental de su acción pastoral de educación, el Papa subraya esto y entonces en su discurso hace referencia a la importancia de la educación en aquel momento y habla de la emergencia educativa, con todo lo que tiene de importancia esta palabra emergencia. Ciertamente esta expresión no es original de Benedicto XVI, del Papa Emérito Benedicto XVI. Esta es una expresión que circuló con una cierta soltura durante los años 60-70, en los países hispanoamericanos, países en subdesarrollo, porque se entendía que así como había movimientos para atender la emergencia del hambre en muchos países, de la misma manera había que actuar ante el déficit de escolarización y de educación que existía también en aquellos países. Entonces se empezó a hablar entonces de emergencia educativa. Se empezó a plantear entonces la gran necesidad de hacer fuertes inversiones en educación, porque, según nos decían entonces, invertir en educación era invertir en libertad. Invertir en educación era invertir en progreso, era invertir en virtud, en último término, tomando quizás la orientación que habían dado los ilustrados ya a partir del siglo XVIII, ¿no? Tuvo que venir a finales de esta época Combes para decir claramente: no seáis ingenuos, no seáis simplistas, porque la educación por sí misma, la enseñanza por sí misma, no está garantizado que produzca más libertad. No está garantizado. Y hace la observación Combes de que la enseñanza, la educación, dice él, puede servir a los fines de la libertad o puede servir a los fines de la esclavitud. Que no pasa de ser simplemente una estrategia, pero que lo importante en la educación no son nunca los medios, sino los fines. En esta línea, todos los que estamos aquí presentes podemos recordar determinados movimientos sociales revolucionarios en muchos países que lo primero que pretendieron fue la conquista de la alfabetización del pueblo, alfabetizar al pueblo, extender la alfabetización a todas las personas. Y cuando ya tuvieron alfabetizado a todo el pueblo ya sabía leer, les dijeron: sí, pero a partir de ahora no se puede leer más que este libro. Todos los demás están prohibidos. Con lo cual aquel pueblo ganó algunas libertades, pero perdió la libertad. Porque aquel pueblo que pensaba por sentido común dejó de pensar por sentido común y empezó a pensar según el libro. El único libro que se podía leer. Perdieron su libertad. Tenía puesta la zona común. Y por eso cuando el Papa Benedicto XVI plantea el tema de la emergencia educativa, se apresura inmediatamente a aclarar cuáles son las raíces que marcan esta emergencia educativa. ¿Por qué es urgente?
¿Por qué es urgente? ¿Por qué necesitamos echar mano inmediatamente de la educación? Y el Papa nos dice inmediatamente que hay una raíz especial que consiste en un falso concepto de autonomía del hombre. Y hay otra raíz de la emergencia, dice el Papa, dice que yo la veo en el escepticismo y en el relativismo, es decir, en la negación de la verdad. Son los dos elementos para Benedicto XVI que determinan la necesidad de un nuevo planteamiento de la educación que ajuste el concepto de persona y que ajuste el concepto de verdad. Y es a partir de ahí donde nos va a hablar entonces de la emergencia educativa. Realmente uno cuando lee estas cosas no puede por menos que pensar en el mundo, en la cultura que nos está rodeando, en las vigencias culturales que estamos teniendo. Y llegó hace unos años un libro en el que se cuestiona incluso cuál es el principio de humanidad de todo lo que se nos está presentando. Y no puede uno por menos que revisar todo el trayecto que se ha hecho en nuestra cultura actual, hasta nuestra cultura actual, para poder entender cuál es el problema que tenemos entre manos. Miren ustedes, tengo la impresión, me parece, afirmo, que jamás en la historia habíamos llegado a tener un concepto tan alto de la dignidad del ser humano. Jamás en la historia habíamos tenido un concepto tan alto de la libertad. Jamás habíamos tenido un concepto de autoestima tan alto en tanto que seres humanos. Cuando yo oigo a algunos que nos dicen que otras épocas fueron más fértiles, que esta época es la peor que nos ha tocado, yo siempre digo lo mismo. Sí, pero seguramente usted no hubiera elegido vivir en el siglo XVIII. Y si es usted mujer, mucho menos. Porque algo hemos ganado en este terreno. Ahora bien, dicho esto, inmediatamente me pregunto, ¿cómo hemos hecho el camino de ascenso hasta esta cúspide de consideración del valor de lo humano, de la dignidad del ser humano, de los derechos humanos, del sentido de la libertad, etc.? ¿Cómo hemos hecho este camino? Y no puedo por menos de recordar que nos ha costado 20 siglos de tránsito por tres puentes fundamentales. Un primer puente es el puente de la razón, que fue la gran aportación de Grecia. La dignidad humana se fundamenta, en ese sentido, en el pensamiento de la cultura occidental, en el sentido de la razón. Un segundo puente, que es el puente de la ciudadanía, en tanto que libertad compartida con otros ciudadanos, que fue la gran aportación de Roma.